you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid. Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de un señuelo de vinilo, fabricado de origen japonés, que es muy versátil y se puede utilizar con muchos montajes de pesca diferentes. Y bueno, se trata del Senko. Bueno, el Senko, como todos los señuelos, los podemos encontrar en varios colores, en varias medidas, y también podemos montar con ellos cualquier tipo de técnica para que caiga más despacio o para que caiga más rápido, con plomo, sin plomo. Bueno, ya os digo, nos da un montón de posibilidades. Aquí tenemos un Senko. Vamos a empezar, si os parece bien, por los montajes más ligeros, para que el señuelo caiga despacio, para la pesca a la caída. Mira, aquí tenemos este Senko, y lo tenemos montado de manera simple con un anzuelo de tipo recto. También podemos utilizar un anzuelo de tipo curvado, da lo mismo, el que más resultados dé. Luego tenemos aquí otro Senko para pescar a la caída. Este también caerá muy despacio, quizás más despacio que este anterior, que va montado, como podéis ver, con el montaje Waki. Montaje Waki, sabéis que es una gomita que se le pone al vinilo, ¿vale? ¿Veis? Una arandelita de goma. Se lo metemos al vinilo y se lo ponemos justo en el centro del cuerpo, ¿vale? Buscamos el centro aproximadamente aquí. Bueno, pues nada. Así quedaría el montaje Waki. Luego tenemos también un montaje japonés, al igual que el señuelo, que se llama Inuri, que es un poquito complicado, pero bueno, aquí en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que veáis la técnica. Esta técnica consiste, mirad, cómo al tirar del hilo, el Senko se dobla como si fuera un gusano, ¿vale? Para que veáis un poco. Ya os digo, este montaje es que es un poquito complicado de hacer, entonces para no perder más tiempo en este vídeo, os paso en el enlace al vídeo de este montaje, ¿vale? Bueno, pues luego también podemos montar un anzuelo recto, ya plomado, el que se utiliza para yerbait o para otros tipos de vinilos, pues también lo podemos utilizar en lo que es un Senko. Aquí tenemos un Senko en color perla, ¿vale? Pinchamos en la boca, así. Y ahora pues metemos el ojal por el sitio donde hemos pinchado, y clavamos el vinilo. Esto lo hacemos de esta forma porque si lo anzuelamos de manera normal, con un anzuelo recto normal, no pasa nada, ¿no? Pero al llevar aquí el plomo, reventaríamos el vinilo, ¿vale? Bueno, pues tenemos otra forma de pescar con el Senko, como veis, con un anzuelo sencillo, con plomo. Luego tenemos también
de la técnica Saki Head, ¿vale? El Saki, como sabéis, es un jig plomado con un muellecito donde roscaremos el senko. Bueno, como os decía, vamos a utilizar este senko, ¿no? Y esta es una cabeza plomada, tipo jig, que vamos a montar en el estilo Saki Head, ¿vale? En la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces de los montajes que aparecen aquí, para que vayáis directamente a verlos. Bueno, pues aquí, como veis, vamos metiendo el senko en este alambrito, como si fuera un tornillo. ¿Veis? Y una vez que ya hemos conseguido, ¿veis? Que el senko toque la cabeza del plomo, entonces lo pinchamos, ¿vale? Como veis, quedaría así, por el fondo. Entonces se nos quedaría inclinado el senko, ¿vale? De esta forma. Montaje Saki Head. Otro montaje para senko, también con plomo, pero en este caso le vamos a poner un plomo insertado en la parte trasera, en la cola, en lo que se denomina el montaje Bungee Rig, ¿vale? Para eso utilizaremos un anzuelo recto, ¿vale? Pincharemos el vinilo como si fuera otro vinilo cualquiera, de esta forma, como ya sabéis. Y ahora insertamos este plomo tipo insert en la cola del senko. Así, forma de tornillo también. ¿Vale? Y así nos quedaría montado el plomo por un extremo y el anzuelo por el otro. ¿Esto qué resultado nos va a dar? Bueno, pues que nosotros al recoger del fondo el senko, ¿vale? Le daremos un tirón hacia arriba y aflojaremos el hilo, y entonces tendrá tendencia a bajar hacia el mismo sitio del que ha venido, ¿vale? En vez de caer al plomo, le daremos un tironcito, hará así, luego bajará así, otra vez, ¿vale? Buscando el mismo sitio de donde estaba. Esto en el sistema Bungee Rig. Hay otro sistema también para plomar el senko, en lo que se denomina el neko, el montaje neko. El montaje neko sería igual a esto, pero el anzuelo recto lo tendríamos que quitar, ¿vale? Y pondríamos un anzuelo de estos, del que utilizamos para el waki, en la parte de la goma. Entonces lo hincaríamos a 1/3 del plomo, ¿ok? Calculamos 1/3 del plomo y clavaríamos el anzuelo ahí, ¿vale? Aquí ataríamos la línea, entonces iríamos moviendo. Por el fondo nos quedaría levantado, el senko quedaría con la cola alzada, lo cual quedaría mucho más llamativo. Bueno, este sistema también, vamos a ver, es un sistema que se puede perder también el montaje antes que de la otra forma, ¿no? Con un anzuelo recto. Pero eso ya veréis vosotros en qué zona estáis pescando y si podéis utilizar uno u otro, ¿vale? Esto sería el neko. Bueno, vamos a ver, como es normal, este tipo de señuelo también lo podemos utilizar con un plomito de tipo bala, ¿veis?
en lo que es el famoso montaje tejas, ¿vale? Anzuelamos así el senco, le ponemos el plomito de tipo bala en la línea, y entonces quedaría montado de esta manera, como ya sabéis. Si queréis ver todos los montajes, aparte de que yo os dejo los enlaces en la descripción, podéis entrar en las listas de reproducción del canal donde pone tutoriales de pesca, ¿vale? Encontraréis todos los montajes. Si utilizamos este plomo, haremos un montaje Texas. También podemos utilizar este plomo con anilla, alargado, que sería el Texas Free Rig. Free significa libre, porque nos quedaría el sedal, pasaría por este ojal con mucha más facilidad que por este plomito, que tiene un agujerito muy pequeño. Entonces el hilo tiene mucha fricción en lo que es en este plomo, y en este tendría mucha menos, con lo que al caer al fondo con el plomo tipo bala nos quedaría muy ajustado al señuelo, ¿vale? Así en el suelo nos quedaría mucho más ajustado que este otro, que quedaría más retirado, ¿vale? Por eso se llama free rig. Free significa libre, yo quiero ser free. Bueno, pues entonces no cabe duda de que se puede utilizar también el montaje Carolina y el Florida, pero bueno, ya son montajes más complicados, que necesitamos unas perlas de plástico, unas cuencas y eso. Y lo que vamos a hacer va a ser pues dejaros el enlace en la descripción, ¿vale? Y por último, también podemos utilizar un senco con lo que es un jig normal y corriente, ¿veis? Una cabecita plomada con su anzuelito, del que se utilizaba para los group o para los piqui, dependiendo del tamaño. Y bueno, pues lo haríamos así. Pinchamos, ¿vale? Así, de esta forma, y sacamos el anzuelo. Así, ¿veis? Tal cual. Así nos quedaría. De esta forma podemos traer el senco subiéndolo y bajándolo, con la puntera de la caña, o dándole unos golpecitos hacia arriba o hacia abajo, dejarlo caer al suelo y levantarlo. También este sistema nos va a dar mucho juego. Bueno, pues nada, creo que no se me queda nada en el tintero. Aquí, como veis, el montaje Inurig lo llevo ya preparado, porque se lleva un rato bueno de hacer, y para hacerlo en la zona de pesca no lo aconsejo porque perdéis mucho tiempo. Y yo ya lo traigo montado, mirad, con un quitavueltas, con un emerillón. Entonces solamente tengo que atar a la línea el emerillón y ya tengo el montaje hecho. Bueno, pues nada, creo que no se me queda nada en el tintero. El senco, como veis, es un señuelo que nos da muchas opciones de montaje para pescar a la caída, para pescar por el fondo, para traerlo a media agua, como queramos. Y nada, os aconsejo que lo uséis porque os va a dar muy buenos resultados. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, ¿vale? Suscribiros al canal, compartirlo, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao. Thank you.